Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nagmak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Quiero subir y decírselo, probablemente aún no se haya dormido, dijo Mag. Pensó que era mejor al menos decírselo primero, así que regresó a su habitación. Fue a llamarlo en voz baja. Nan, Ma llamó a su amante. Nan echó un vistazo porque aún estaba dormido. Voy a ir a caminar al resort con On, dijo Mag alzando las cejas. ¿Por qué te vas? Nan preguntó en voz baja. Me invitó a dar un paseo, así que iré, y lo ayudaré a traer almuerzo, respondió Mag, de acuerdo con la invitación de On. Nan miró el rostro de Mag antes de asentir. No lo molestes demasiado, dile a On que me traiga una cerveza, dijo Nan, porque quería acostarse y descansar un poco. Mag luego asintió, antes de dirigirse al pasillo para ver a On nuevamente y contarle a On sobre la cerveza que pidió Nan. ¿Tu esposo no puede vivir sin alcohol? On bromeó con su amigo. Eres un hablador, dijo Mag. Sabía que su amigo no hablaba en serio cuando On dijo la palabra marido. On se rió levemente. Los dos cerraron la casa y caminaron por el jardín hasta un resort no muy lejos. Hay una valla entre el pueblo y el complejo, y hay una puerta que los conecta. Hay mucha gente aquí, dijo Mag, cuando vio los autos estacionados en el estacionamiento. Sí, cuando hay vacaciones largas, respondió On. On llevó a Mag a caminar y miró las aldeas del resort. Todavía no hemos llegado a la mitad, dijo On en tono de broma. Es suficiente, tengo calor. Necesito un vaso de agua. Mag se rindió en el recorrido por el resort. Te llevaré al frente, también hay agua. Vamos a tomar algo allí, dijo On, antes de llevar a Mag al paseo marítimo, que es un restaurante. Hola, señor On, saludó íntimamente la recepcionista. Buenos días, ¿cómo estás? On preguntó de vuelta. En la tarde habrá 20 invitados más en un grupo. Han reservado un salón de banquetes, respondió el empleado. On asintió. Entonces, si hay una emergencia, puedes llamarme. Bueno, hoy mi amigo también vino de visita, le dijo On al empleado sin rodeos. El empleado sonríe antes de que On se llevara a Ma con bebidas y se sentara de nuevo en una mesa junto al agua. ¿Podemos ir a nadar en el agua? Mac preguntó. Sí, pero si quieres ir en privado, puedes ir al pueblo. Aquí también a rafting, ¿te interesa? Preguntó On, sonriendo, a lo que Mac frunce el ceño, porque nunca lo había hecho. No soy muy buena en eso, respondió Mac. On no volvió a persuadirlo porque secretamente pensó que iba a invitar a Nan y efectivamente Nan encontraría la manera de llevar a Mac a hacer rafting también. On, gritó una voz, junto a un fuerte golpe, quien lo abrazó por la espalda. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Preguntó On al joven, con el que Mac no estaba familiarizado, por lo que no sabe quién es ese joven. Pero mirando la cara de Mac piensa que estará en la escuela secundaria. Le rogué a mi padre para venir, él también vino, dijo el joven. On vio a otra persona entrar. Hola, hermano On, dijo un joven llamado Off. Inmediatamente levantó la mano en modo de saludo. On asintió en aceptación. Déjame presentarte a On y a Off. Él es mi amigo Mac, vino a visitarme. También hay alguien más con Mac, pero ahora está durmiendo en la casa. Ellos dos son mis non. Ambos son mis hijos de mi tío, el dueño del resort. Ellos dos son gemelos. Los jóvenes inmediatamente levantaron la mano para honrar a Mag. Aon miró a Mag con ojos brillantes. Mag es tan lindo, elogió a On tímidamente. Mag sonrió levemente. ¿De verdad son gemelos? Mag volvió a preguntar, porque los dos no son muy parecidos. Aon es pequeño, tiene un rostro dulce, piel blanca, mientras que Off es más alto. El rostro se ve más afilado y oscuro. Son gemelos diferentes, le explicó On a Mag.
Ten cuidado, el dueño se pone celoso, dijo On, para estar seguro, porque vio los ojos suplicantes de Aon mientras miraba a Mag. Que no pensé en nada de eso, respondió el joven en voz baja, pero su rostro se puso rojo cuando vio a Mag mirándolo sonriendo. Mag también sonrió con cariño, sin pensar en nada. Un poco más y almorzaremos. Ustedes dos se unen. Los llevaremos de regreso a casa, On dijo, antes de levantarse y ordenar el almuerzo para los niños también. ¿Cuántos días estará Mag de visita? Aún se sentó junto a Mag. Inmediatamente le preguntó. 2 días, tampoco estoy seguro, respondió Mag. De esa manera tendré amigos con quienes jugar, porque Off realmente no quiere jugar conmigo, le suplicó a su gemelo. A On le gusta jugar cosas de niños. Ya he crecido, argumentó Off, antes de que los gemelos continuaran discutiendo de un lado a otro. Mag no lo vio como una discusión seria, es más como una diversión entre hermanos. ¿Qué pasa con ellos dos? Realmente pelean todo el tiempo. On se quejó. Los pequeños se sentaron a esperar la hora de irse juntos a casa, mientras Aon se acercaba e invitaba a Mag a conversar. Hizo varias preguntas y Mag respondió como siempre, hasta que recogieron la comida que estaba en el restaurante. Los cuatro se ayudaron mutuamente, sin olvidar la cerveza para que bebieran Nan. Por favor, no hagas ruido, el amigo de Mag está durmiendo arriba, ¿entendido? On le dijo a sus primos. A pesar de que esta casa es el hogar de los dos jóvenes, su padre le ha dado a On el derecho absoluto de cuidar a los dos niños. Antes de que Mag vaya al dormitorio, Mag fue a ayudar a On a colocar las cosas en la cocina. Luego Mag subió las escaleras para ver a Nan, que había estado dormido durante más de 1 hora. Pero Mag todavía no pensó en despertarlo. Voy a dejar que duerma un poco más. Luego Mag se fue a dormir lentamente en la cama junto a Nan, pero pareció despertarse primero. ¿Qué hora es?, preguntó Nan. Es mediodía, ¿tienes hambre? Te traje algo de comida, Mag respondió. Todavía no tengo hambre, pero si tú y él tienen hambre, pueden comer, Nan respondió. Oh, los primos de On están aquí para vivir con él. Son mellizos, están en la escuela secundaria, dijo Mag. ¿Hombre o mujer?, preguntó Nan. Ambos son hombres, respondió Mag, y Nan asintió con la cabeza, antes de permanecer inmóvil por un rato. Luego se levantó, se lavó la cara, porque no quería que On y los dos jóvenes esperaran demasiado tiempo por él y Mag. Entonces Nan y Mag bajaron juntos. Aún estaba con el ceño fruncido al ver que Mag bajaba con otro joven que lo abrazaba. ¿Dormiste bien?, saludó On. Sí, respondió Nan, mirando a los dos jóvenes. Entonces On le presentó a sus dos primos, y ambos levantaron la mano en modo de saludo. Terminamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mag. Así que bye bye, cuídense mucho.